Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este canal, a un nuevo podcast, una vez más con mi querido amigo, mi querido hermano Natanael Baloyes, con quien hemos realizado unos programas espectaculares. Le han gustado mucho aquí a ustedes, los de la comunidad del canal, y también en el canal de él. Hemos tenido pues aceptación en ambos canales, a pesar de que, bueno, a pesar no sería la palabra, pero más allá de que no compartimos ciertos conceptos, ciertas ideas, ciertas visiones. Pero bueno, aquí estamos para seguir compartiendo. Natanael, bienvenido una vez más al canal. Me complace tenerte. Salim, gracias, el placer es mío. Tú siempre para mí eres un amigo, un hermano y un joven ejemplar. Alguien, un referente aquí en YouTube. Trabajas excelente, con mucho profesionalismo. Eres muy profundo en lo que dices. Y como tú bien lo haces notar, estamos de acuerdo en los conceptos, en algunos conceptos, pero estamos de acuerdo en la esencia de los conceptos, en que hay que valorar la vida, hay que respetar al otro, hay que servir y hay que amar. Así que, Salim, un privilegio trabajar a tu lado. Gracias, mi hermano. Recuerdo el primer video que hicimos donde nos comentabas tu experiencia al salir del adventismo. Excelente video. Ahí estuvimos charlando. Y yo quería arrancar porque, bueno, hoy vamos a hablar, queridos amigos, de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo lo ve Natanael? Yo, pues, quizás haga algunos aportes de cómo lo veo yo. Pero vamos a estar charlando de eso principalmente para que ustedes, los que nos ven, saquen sus propias conclusiones. Yo quería preguntarte de entrada, ¿tú saliste del adventismo hace cuánto tiempo? Recuérdame, por favor. Más o menos 2-3 años, más o menos. 2-3 años. A partir de ahí, ¿profesas alguna otra religión o estás por tu cuenta? Independiente completamente. Ok, estás libre. Sí, totalmente. La influencia del adventismo, bueno, obviamente al principio supongo que estabas quizás más apegado a las ideas adventistas, pero yo que he visto tu canal, has ido cambiando un poco algunos temas, porque ya tienes otra visión, ¿no? Después de 2-3 años, ¿has cambiado mucho en esa perspectiva que tenías? Sí, claro, he cambiado muchísimo. La cosa es que antes de salir del adventismo, ya yo no era adventista de nombre y en apariencia, pero por dentro no. O sea, mi filosofía de vida era muy diferente a la filosofía adventista y muchas doctrinas que ellos profesan de manera sincera, para mí ya no eran verdaderas. Muchísimo tiempo atrás. Pero pues me decidí, como te dije la otra vez, después de la pandemia, que reflexioné que si me moría, me iba a morir diciendo lo que no creía. Entonces dije, bueno, si la muerte está tan cercana, toca decir lo que uno piensa. Hay que ser honesto y que uno muera y que se diga de uno, el hombre murió en su ley, dijo lo que creía. Entonces, eso te digo. Pero el adventismo sigue siendo amado por mí. O sea, yo a la iglesia adventista la amo. Mi esposa sigue siendo adventista. Mis hijos van a la iglesia porque yo no soy dogmático. Es decir, yo creo como creo, pero no le impongo lo que yo creo a nadie. Eso sí, lo predico con fervor. Ah, qué bueno, qué bueno. Que bueno, ya hayas tenido esos cambios, tienes otras perspectivas. Creo recordar, me corriges si estoy mal, que dentro del adventismo se guarda el sábado, ¿verdad? ¿O no es así? Estrictamente. Como dentro del judaísmo, ¿no? El sabbat. Bueno, sí, aunque ellos no son tan estrictos como los judíos, porque un buen judío, cuando llega el sábado, no te usa elementos electrónicos, apagan el celular. Un buen judío ortodoxo. Pero los adventistas son estrictos. Por ejemplo, si una persona se quiere bautizar como adventista, debe dejar de trabajar el día sábado. Debe pedir el sábado en su trabajo. Y si no se lo dan, él por fe tiene que renunciar a ese trabajo. Ah, ok. Bueno, guardan el sábado, pero no al nivel de la religión del judaísmo. ¿Tú guardas el sábado actualmente? No, no guardo ningún día. Que esa es una de las cosas que cambiaste. Mucho. Sí. Aunque siempre fui adventista, pero si había un partido de fútbol que yo me quería dar, me lo veía. Pero claro, ellos no. Por ejemplo, hay un mundial y el sábado juega Colombia, no se lo ven. O sea, el sábado no pueden ni ver un partido, ver televisión. No, ah, que no sabía que era la cosa así como nada tal. Que no sea bíblico. Ah, ok. Ah, bueno, interesante, ¿no? Quería preguntarte eso porque tenía esas dudas. Porque, bueno, para introducir a lo que es la salvación, quisiera que me compartieras o nos compartieras, primero, ¿cuál es la visión que tú tenías de la salvación dentro del adventismo? ¿Y qué tanto cambió ahora, después de 2-3 años? ¿Sigues pensando igual? ¿Hay cosas que han cambiado? ¿Te has dado cuenta de cosas? ¿Qué podrías decirnos acerca de la visión que tenías mientras estuviste ahí y ahora 2 años, 3 años después?
Bueno, en el adventismo, como en todas las denominaciones, hay diferentes posturas y diferentes interpretaciones, pero la que yo más percibí que prevalecía con respecto a la salvación es que se pierde la mayoría y se salva la minoría. Hay otras corrientes dentro del adventismo que dice que la gran multitud significa que son más los que se van a salvar que los que se van a perder. Entonces, la visión que yo predicaba no era igual a la visión que yo tenía. Porque, por ejemplo, yo decía, no se puede perder las personas de África que nunca escucharon hablar de Cristo, pero el adventismo dice generalmente que si una persona no escuchó hablar de Cristo, pues como no escuchó a Cristo, pues se va a perder. No se va a quemar tanto tiempo cuando venga el fuego de Dios, sino que se queman poquito porque no tuvieron tanta luz, pero igual se queman, no pueden ir al cielo porque no conocieron a Jesús. Yo no creía eso. En mi corazón yo decía, esa gente se salva, Dios busca forma, pero Dios los salva. Ojo, recalco, no todos los adventistas piensan que los de África se van a perder o los paganos se van a perder. Hay adventistas muy generosos, muy misericordiosos, que piensan que Dios tiene una estrategia para salvarlos a su tiempo. Pero un adventista bien estricto dice que si una persona no conoció a Jesús, no se salva. Ah, ok. Esa es la visión más estricta, pero tú siempre has sido un poco más laxo en esa interpretación. Siempre fui de hecho, pensaba ya que Dios salvaba a todos, solo que nunca lo decía. Mi esposa lo sabía, mis amigos cercanos también, pero la mayoría no lo sabía. Ahora yo quisiera preguntarte, ¿los adventistas se basan en el tema de la salvación en el Apocalipsis o también tienen esa doctrina del rapto? Porque acuérdate que Apocalipsis habla de 144,000 y una gran muchedumbre. Pero dentro del adventismo se considera el rapto, el arrebatamiento. No. El adventismo dice que ese es un engaño, es una falsa teoría. Ellos creen en la segunda venida de Cristo. Y claro que se basan en el Apocalipsis y en Daniel. Dicen que esos dos libros van de la mano y se deben interpretar juntos. El uno lleva al otro. Entonces ellos afirman que Cristo viene por segunda vez y que eso del rapto es un invento incluso diabólico. Ah, ok, no tenía ni idea que tenían esa percepción. Yo pensé que la mayoría de corrientes protestantes consideraban el rapto como un proceso dentro de la salvación, pero es más que todo en las evangélicas, tengo entendido, correcto, que se predica esa doctrina. Ahora, y dentro del evangelicalismo se cree en el rapto, pero de diferentes maneras. Por ejemplo, hay unos que afirman que la iglesia se va antes de que llegue el juicio a las naciones y la gran tribulación, y otros dicen, no, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación y luego serán raptados al cielo. Sí, eso es uno de los debates que hay acerca de en qué momento, debate dentro de ellos mismos, en qué momento va a suceder el rapto. De hecho, aquí en el canal hemos hablado alguna vez de eso y bueno, dentro del estudio bíblico que yo he podido hacer, recuerdo que compartí en ese video, que el rapto tiene un fundamento de verdad, pero también es cierto lo que tú dices, que tiene mucha manipulación. Porque bueno, el rapto, según lo que yo entiendo, no es como lo predica la iglesia, y no es que, bueno, la iglesia va a ser elevada mágicamente o paranormalmente en un momento específico para que no vivan la gran tribulación. Y bueno, y ahí me basaba más o menos en ciertas citas bíblicas para comprender ese punto de la salvación, porque el tema de la salvación no es como que haya un solo tema, un solo punto y basado en eso pues se entiende todo. Las distintas doctrinas tienen visiones que varían y ahí es donde yo creo que radica un poco la confusión. Ahora, para ti, ¿cómo es el proceso de salvación? Es decir, ¿qué condición debe tener una persona, según tu visión, para salvarse? Buenísima pregunta. Mira, lo primero que debo decir es que, en mi opinión independiente, soy cristiano independiente, el hombre está perdido espiritualmente. Quiere decir que el hombre no está en el lugar espiritual o en el nivel espiritual que debería estar. De alguna manera, nuestra conciencia está dormida porque estamos enemistados con Dios. ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos enemistados con Dios? Porque vivimos para autodestruirnos. Mira, no debe sorprendernos, aunque a mí me sorprende, que los seres humanos sepamos que la cajetilla de cigarrillos diga es perjudicial para la salud y la gente se fuma una cajetilla al día y no le da miedo, sabiendo que es malo. El alcohol es perjudicial para la salud, el exceso de alcohol, y la gente toma alcohol, o sea, se autodestruye. Si nos autodestruimos es porque algo está fallando en nuestra conciencia y, según mi interpretación independiente cristiana, es porque estamos enemistados con Dios. Se ha roto la comunión con Dios
se ha roto la relación con Dios y por eso al estar independizados de la fuente de la sabiduría, de la fuente de la justicia, de la fuente del amor, lo que sale de nosotros no es amor, no es justicia y no es sabiduría. Sale todo negativo y por tanto necesitamos ser salvados. ¿Salvados de qué? De esa condición en la que estamos. Pero la salvación no depende tanto de nosotros, sino que depende de la fuente del amor, porque siendo Dios la fuente del amor, quiere lo mejor para nosotros y siempre da el primer paso en el sentido de ayudarnos, de tendernos la mano, de levantarnos y de sanarnos emocional, psicológica y espiritualmente. Así que para mí la salvación, el proceso de la salvación comienza con Dios, no con el hombre, porque el hombre no quiere salvarse. El hombre se siente feliz como está. ¿Tú consideras que cuál es el motivo de esa desconexión con Dios? ¿El principal motivo o los motivos que tú consideres relevantes del por qué como humanidad estamos así? Esa es una pregunta durísima. El motivo principal yo creo que es que no comprendemos lo que es el amor de Dios. Nosotros queremos siempre lo contrario al amor. Nos peleamos todo el tiempo con nosotros mismos y con los demás, incluso dañamos la naturaleza, atentamos ecológicamente contra el mundo. Entonces el principal motivo es que no comprendemos lo que es el amor y lo que es el bien. Somos expertos en el mal. Ese para mí es el primer motivo. ¿Y por qué pasa eso? Porque estamos enemistados con Dios. En mi opinión, sí nacemos enemistados con Dios, aunque los niños no tienen culpa porque no tienen proceso de razonamiento, ni tienen voluntad todavía. Pero en la medida que uno va creciendo, con todos pasa lo mismo. Nos vamos enemistando más y más o vamos demostrando más nuestra enemistad con Dios. Nacemos caídos espiritualmente. Me llama la atención cuando decías que la salvación, en esa visión que tú nos estás compartiendo, depende más de Dios que del mismo ser humano. Es decir, que si Dios no mete mano, no tendríamos muchas posibilidades para eso. Tú tienes la percepción de que Dios es alguien, de que Dios es un ser que está preocupado porque nosotros estamos perdidos, que está preocupado por crear una estrategia para salvar a la humanidad. ¿Cómo lo percibes tú? Yo percibo a Dios como un padre. O sea, para mí Dios no es un ente sin sentimientos. Para mí creo Dios es un padre, Dios ama, Dios trae la existencia sabiendo lo que hace. No hay azar en la existencia. Creo que Dios sabía cuántos íbamos a nacer, sabe todo de la humanidad y está dentro de su plan tener una relación con nosotros. Por tanto, como es padre, Él quiere una relación con nosotros y procura que nosotros crezcamos en la medida de que nos vayamos relacionando con Él. Así que no lo percibo como un ente sin sentimientos, sino como un ser que yo no puedo definir, no puedo comprender porque escapa a mi capacidad mental, pero lo poco que sé de Dios es que es padre, que me ama, que se preocupa por mí, que tiene un plan para mí y que está al control de mi vida y de la vida de todos los seres humanos. Ojo, eso no quiere decir que todo lo que pasa en mi vida es porque Dios lo ordenó. Hay cosas que suceden porque yo me las busqué y porque me salí de su plan. Dios lo permite porque respeta mis decisiones, ya que me hizo un ser con libre elección, aunque esa libre elección no es perfecta debido a que hay matices en mi carácter y en mi esencia que me llevan a violentar el libre albedrío o usarlo en contra mía o en contra de otros, que ese no es un verdadero libre albedrío. El verdadero libre albedrío tiene que estar limpio y tiene que siempre elegir el bien, ser consciente del mal, pero elegir el bien. Eso es lo que pienso. Interesante, ¿no? Cuando decías que Dios es como un padre, y bueno, la referencia que tenemos es un padre humano que se preocupa, que vela porque sus hijos estén bien, que, bueno, intenta, ¿no?, que sus creaciones no anden por caminos de equivocación o alejados de esa fuente del amor. Es una visión muy interesante, ¿no?, cuando planteas que es la fuente del amor y todo eso, pero ¿no crees que quizás como humanidad tenemos un concepto un poco, ¿cómo decirlo?, ¿no?, un poco sentimental de lo que es el amor, de lo que es el perdón, de lo que es la justicia, hablando del Creador? Porque a mí una vez me hacían esa pregunta, que estoy de acuerdo contigo, no es muy complicado responder eso, pero bueno, yo por lo que he leído documentos apócrifos, porque considero que el mensaje de Jesús no solamente está en la Biblia, de hecho hay mucha información, mucho conocimiento, muchas enseñanzas que él dejó. Y hay un documento, si no estoy mal, se llama el Evangelio de la Paz, que él compara a Dios
o a la fuente única con la misma creación. Y él dice, cuando levantes una piedra, debajo de esa piedra está. Cuando veas la sonrisa de un niño, cuando veas el amor de una madre, cuando veas los rayos del sol, la sonrisa del anciano, ahí está Dios. Entonces, esa condición a mí personalmente me hizo entender de que el amor, el perdón, la mansedumbre, todas esas características que podríamos ver de un padre creador, quizás no son tan sentimentales como lo pensamos. Es decir, el solo hecho de estar vivos es la mayor manifestación del amor. El solo hecho de respirar, el solo hecho de que estemos aquí hablando, el solo hecho de que se nos permita interactuar con la naturaleza, pienso que también podría tener mucho con lo que es esa esencia del Dios verdadero. Y yo siempre hago relación con el tema del sol, ¿no? Yo estoy convencido que el sol nos ama, que el sol nos protege, que el sol se ocupa de que las creaciones en los planetas tengan vida, porque así es, estamos vivos aquí a nivel del sistema solar por un sol, eso es indiscutible. Pero el sol, más allá de proveernos de todo eso, no se inmiscuye en las decisiones humanas. Y yo decía, no, si no lo hace el sol, que está aquí más cerca, entiendo que la fuente única de las creaciones quizás tampoco lo haga. Y digo quizás porque, como tú lo dices, no lo comprendemos exactamente. Y yo no lo vería tanto como un ser sin sentimientos, sino todo lo contrario. Es el ser que contiene, voy a utilizar un término, pero quizás no es el correcto, que contiene las emociones más perfectas, diferente a nosotros. Nosotros nos enfadamos, sentimos tristeza, nos preocupamos demasiado. Y por malos motivos a veces. Y por malos motivos a veces. Entonces, ahí en ese sentido, pues, quizás como humanidad en algún momento comencemos a comprender otras cosas que podrían cambiar un poco esa percepción de Dios. Pero bueno, eso es un proceso que, bueno, cada quien va viviendo. Bueno, pero déjame decir algo sobre eso que acabas de decir, que es muy profundo. Ahí se muestran algunas diferencias que tenemos, pero quiero aportar algo. Creo que Dios sí se inmiscuye, pero no nos obliga. O sea, Dios es un padre presente. Por ejemplo, Salim es padre y tú no vas a obligar a tu hijo a no consumir estupefacientes. Cuando ya crezca y tenga su propia libre elección, tú no lo vas a obligar, pero vas a estar presente para decirle por qué no lo debe hacer, para mostrarle amor, para brindarle raíces que le permitan tomar buenas decisiones. Entonces yo creo que Dios está presente y se inmiscuye de esa manera, pero nunca obligando, nunca imponiendo, siempre trabajando desde la inteligencia y desde el buen juicio que Él nos ha otorgado. Así es, ahí estamos de acuerdo. Bueno, en el tema de la salvación, porque es importante, ¿no? La visión, compartir un poco de la visión que tenemos acerca de lo que es el Creador, porque eso podría cambiar muchas cosas con humanidad. Yo considero que en algún momento como humanidad vamos a entender por avance espiritual ciertas cosas que aún estamos debatiendo. Por ejemplo, el tema de la salvación, nosotros estamos hablando aquí, pero realmente a ciencia cierta especulamos. Claro, hay un punto donde especulamos. Entonces quería preguntarte por el Apocalipsis, que es, digamos que el tema de la salvación que quizás manejaste más por estar en los adventistas. Y Apocalipsis habla de 144,000 y una gran muchedumbre. ¿Consideras que es un número exacto en el tema de los 144,000? Porque ya muchedumbre podría ser cualquier número. ¿Consideras que esos 144,000 van a aparecer y qué condición tendrían, según lo que tú entiendes de eso, ¿no? Muy bien, yo el Apocalipsis lo respeto mucho, pero tengo que decirte honestamente y respetando la sensibilidad de los demás, que no es mi libro favorito. No me gusta Apocalipsis. Me parece que es un libro que se presta mucho para diferentísimas interpretaciones, es muy ambiguo. Y cuando digo que es ambiguo, me critican, critíquenme todo lo que quieran, pero es tan ambiguo que cada denominación tiene una interpretación diferente y cada interpretación dice, esta es la correcta y esta es la interpretación que viene de Dios. No, Apocalipsis lo respeto. Me atrevo a dar la respuesta, pero desde eso que acabo de decir, teniendo en cuenta que no es mi libro favorito. 144,000, en mi opinión, es absolutamente simbólico, no es un número exacto. Mira que ahí dice que son vírgenes, que no se contaminaron con mujeres, y si lo tomamos literal, estas personas no podrían ser casadas. No creo que sea literal, creo que son símbolos. Nadie califica. Sí. Nadie calificaría realmente.
Sí. Porque pues tendrían que ser eunucos que les hayan cortado su virilidad. De resto, así sea por mente, igual cuenta, porque Jesús dijo que si en la mente lo pensó, ya no es puro, ya no es virgen, espiritualmente hablando. Entonces, para mí es un número simbólico y no creo que se vayan a salvar solo 144,000. En mi opinión, Salim, la salvación es para todos. Creo que todos finalmente llegaremos al nivel de la salvación que Dios espera de nosotros, aunque algunos se van a demorar más en el proceso, no porque Dios no los quiera, sino porque ellos no quieren a Dios. Pero Dios no los va a destruir, sino que tiene paciencia. O sea que tú no consideras, por ejemplo, la doctrina de la condenación del infierno que se predica en algunas religiones evangélicas, porque dices que se van a salvar todos, incluso aquellos que pues quizás no sean tan buenos. ¿No consideras el tema del infierno, ¿no?, que se predica? Bueno, comenzando con que Jesús dijo que los que se creen buenos son los que van postreros, porque los fariseos eran las personas más santas de su tiempo, consideradas por los demás como los santos de los santos. Fariseo significa separado, era una secta que estaba separada, que era considerada pura, muy pura, y eran los que practicaban extremadamente el mensaje de la Biblia, de la Torá. Pero Jesús dijo que ellos iban detrás de los primeros, que eran las prostitutas, los pecadores y los cobradores de impuestos, o sea, la gente peor considerada espiritualmente hablando. Así que yo voy con Jesús. No creo que sea bueno. Yo no soy bueno. No creo que Salim sea bueno. Solo que Dios nos ama a pesar de que no somos buenos. Ciertamente hay gente que se goza haciendo el mal. Esa es una categoría de personas. Pero hay otros que no nos gozamos haciendo el mal, pero sabiendo que hay que hacer el bien, nos quedamos cruzados de brazos en la casa, y eso es considerado por Dios como un pecado grave, el pecado de la omisión, de saber hacer el bien y no hacerlo. Así que no considero que seamos buenos. Si nos salvamos no va a ser porque somos buenos. Y lo otro, no, jamás, nunca consideraría el infierno de fuego eterno. Me parece una doctrina totalmente pagana, con el perdón de los que creen en ella, porque sé que muchos que te oyen van a decir que el infierno es verdad y que yo me voy a dar cuenta que es verdad cuando esté quemándome allá. Por favor, si Dios es así, yo prefiero estar en el infierno, la verdad. No adoraría a un Dios que cree un infierno y que mande a una criatura a quemarse por los siglos de los siglos. ¿Cómo podría adorar a una criatura así? Ese no sería Dios. Ese sería un extraterrestre poderoso, pero que no ama, que no tiene sentimientos. Bueno, yo en el canal también he compartido mi visión. Tampoco considero que ese lugar que se predica existe como tal. Son símbolos, ¿no?, que se han interpretado en algunos casos de forma literal. Y bueno, aquí ya la gente que tiene tiempo siguiéndome en el canal ya sabe la visión que yo tengo acerca de los espíritus atrasados, porque hay espíritus atrasados, los que tú decías que se gozan de la maldad. El tema de hacer el bien o hacer el mal, más allá de ser una condición, puede ser una condición mental, una condición de aprendizaje del contexto en el que vivió, de las amistades, es decir, tiene varias cosas, pero parte de una condición espiritual. Nosotros somos memorias espirituales y algunos tienen memorias negativas y otros tienen memorias más positivas, porque uno se pregunta, ¿por qué el sicario hace lo que hace si yo no sería capaz de hacerlo? Entonces, si no es mental, entonces tiene que nutrirse esa persona que hace eso tan horrendo de otra memoria, de otra fuente que lo impulse. Y ahí es donde, bueno, entran los espíritus atrasados, que ya es otro tema que lo hemos hablado algunas veces acá. Porque bueno, tú sabes muy bien que yo considero la existencia, no tengo certeza del tema de la reencarnación. Para mí la salvación tiene que ver más con un proceso de avance espiritual, salvación entre comillas, que irnos a un reino en un punto específico con Jesús. Ahí pues tú sabes que no estamos muy de acuerdo, pero no importa porque lo podemos compartir. Ahora, de eso quería preguntarte, ¿tú consideras que Jesús va a volver, Jesús, el que estuvo hace 2000 años? Tú siempre me invitas y me haces unas preguntas que me desnudan, hermano. Preguntas duras que generalmente no toco en mi canal porque no me gusta ofender a las personas con las que estamos de acuerdo en la salvación de todos, ya que ellos todavía tienen algunos dogmas que para ellos son intocables. Pero lo voy a hacer y voy a decirles a ellos que sigan firmes en sus dogmas. Mira, yo creo... Este video lo vas a montar en tu canal, ¿no? O sea, que ahí te van a escuchar. Sí, por eso estoy haciendo la salvedad. Sí, sí, sí. Miren, la Biblia sí dice que Cristo viene por segunda vez. Lo dice en Mateo 24, todo el capítulo, Mateo 25. Lo dice en Hechos, cuando los dos ángeles les dicen a los discípulos, varones galileos, ¿qué estáis viendo? Así como lo habéis visto ir, así lo veréis volver.
Así que, y también Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes de los cielos y todo ojo le verá. La Biblia habla de la segunda venida de Cristo. En mi corazón, yo sigo anhelando que Cristo venga por segunda vez. Sin embargo, me hago la pregunta, oye, llevamos 2000 años como cristianos predicando que Cristo viene pronto. Y si somos honestos, 2000 años no es pronto. Entonces hay una explicación que dice, lo que pasa es que Dios habla en términos de su lenguaje y para Dios 2000 años son como 2 días, así que no ha pasado mucho tiempo para Dios, pero ojo, Él le hizo esa promesa no a Dios, se la hizo a los seres humanos que vivimos dentro del tiempo y para nosotros 2000 años es una eternidad y no ha venido. Entonces, basado en esa pregunta que me corre en mi cabeza y la maquino, he llegado a otra conclusión que no enseño, pero que está en mi corazón, y es que creo que sí va a haber una segunda venida de Cristo, pero no creo que va a ser cerca, se va a demorar. Creo que va a haber un final del mundo, pero en el proceso podemos demorarnos, no sé, muchos años más, 2000 años más. No la humanidad que está aquí, porque la humanidad que está ahora es muy probable que se autodestruya muy pronto, pero puede quedar un remanente que vuelve a hacer que la humanidad se multiplique y después van a decir 2000 años después, los del año 2024, ¿cómo creían en esas cosas? Eran trogloditas. Como hace 2000 años se hablaba del tiempo de Jesús, que esperaban el fin de los tiempos. Correcto. Y nosotros vemos cómo se vestían, no tenían tantas cosas que nosotros ahorita tenemos, la tecnología que tenemos no la tenían, y bueno, uno ve las diferencias. Creo que 2000 años después puede pasar lo mismo. Sin embargo, Dios existe, en mi opinión, existe, es Padre, y este Dios está interesado en cada alma. El alma más pequeña que usted considera más insignificante, para Él esa alma es como el centro del universo, porque es Padre, así como cada padre ama a cada hijo como si fuera el único que tuviera. Entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que cada vez que vamos muriendo, se acaba el mundo para nosotros y vamos entrando a la escuela de Cristo. En la escuela de Cristo es espiritual y nuestra alma va a aprender qué hizo mal, qué hizo bien y a corregir en Cristo y en el proceso del amor. Eso creo yo. Más que en la segunda venida de Cristo, creo en ese proceso, pero sigo creyendo en la segunda venida de Cristo solo por fe, no tanto por lógica, solo por fe. Me gustaba mucho cuando hablaba del tiempo, ¿no? El tiempo que 2000 años para nosotros es muchísimo. Y mencionabas la cita que también que se utiliza mucho de que para Dios 1000 años es como un día, bueno, más o menos así dice. Y bueno, eso también tiene mucho que ver con los tiempos en la misma creación. De hecho, para nosotros 2000 años es muchísimo tiempo, pero para el sol es un suspiro, porque el sol es una creación que, bueno, en el tiempo tiene otra dimensión. Para nosotros, una semana no es nada, pero para una hormiga, quizás una semana desarrolle toda su existencia. Entonces, vemos cómo funcionan los tiempos. A veces, porque esto tiene que ver mucho con la profecía se ha predicado, se ha dicho que ya viene el fin, y no se ha cumplido entre comillas, porque sí hay cosas que se han cumplido. Lo que pasa es que, bueno, estamos tan desconectados de eso que no las percibimos. Pero con el tema de la profecía pasa lo mismo. Cuando las jerarquías encabezadas por el Cristo anunciaron mensajes proféticos para un tiempo específico, ellos sabían que el tema del tiempo iba a correr, pero no en la dimensión, es decir, la profecía no está en la dimensión del tiempo nuestra, sino la profecía está en la dimensión del tiempo del universo. Y Jesús hablaba del tiempo en la dimensión del universo. Entonces, esto en la Biblia está, pero también hay ciencia detrás de esto. Digamos que hay algo de percepción, de cómo percibimos el tiempo nosotros. Entonces, tú dices, ¿pueden pasar 2000 años más? Perfectamente podrían pasar 2000 años más. Pero quizás el tiempo se comprima, porque también creo que es Pablo en Corintios que dice en un abrir y cerrar de ojos. Hay algo que mucha gente no sabe, pero en muchas, sí, eso, Tesalonicense, pero en muchas ocasiones Jesús hablaba de lo que la ciencia hoy en día conoce como la física cuántica. Cuando Pablo enseñaba en un abrir y cerrar de ojos transcurre el tiempo, esto mortal se viste inmortalidad, está hablando de física cuántica a nivel espiritual. Es decir, cómo una persona inundada por el vicio puede transformarse en una semana solo con escuchar el mensaje del Cristo, por ponerte un ejemplo. Claro. Entonces, cuando Jesús hablaba del verbo, cuando Jesús hacía los milagros, cuando Jesús decía el que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá, estaba hablando de unas ciencias espirituales que para la época era muy complicado que la gente lo entendiera. Hoy lo podemos entender mejor. Entonces, en el tema del tiempo, podría funcionar algo similar. La profecía maneja un tiempo distinto y ahí es donde puede entrar el tema de la cuántica, las infinitas posibilidades. Nosotros como humanidad espiritualmente podemos avanzar muy rápido y se pueden desencadenar los acontecimientos, pero también nos podemos retrasar mucho y como tú dices, pueden pasar 2000 años más. Entonces, y aunque pasen 2000 años, Salim, sí, de todas maneras sigue siendo corto. O sea, si claro, honestos, claro, decir, claro. Uno vive 80 años. Bueno, yo he vivido 44 y miro hacia atrás y digo, Dios mío, ¿en qué momento cumplí 44 años? O sea, el tiempo vuela. Entonces, sí. Si uno vive 80 años, cuando uno despierte, uno dice, sí, el tiempo voló, pasó rápido. Era pronto, como dice la profecía, como tú bien lo acabas de explicar. Sí, ahora yo te pregunto, en el tema de la segunda venida, yo lo he hablado también muchas veces en el canal ese tema, yo considero que va a haber una segunda venida también, pero no va a venir Jesús, el hombre que estuvo hace 2000 años. Y bueno, no voy a profundizar aquí en ese punto porque ya lo he hablado en otros videos. Quien va a venir es el Cristo en su segunda venida. Y puede que venga un hombre, es posible que venga un hombre, como lo describe Apocalipsis, cabellera blanca, vestiduras blancas, un cinto de oro en el pecho. Hay una descripción física, entre comillas, de ese hombre que viene con nombre nuevo. Entonces no se llamará Jesús, según lo que dice Apocalipsis, y no sabemos exactamente en qué punto podría aparecer. Esto pues hay que cogerlo con pinzas porque realmente pues no sabemos a profundidad, pero yo sí creo que habrá una segunda venida que tiene que ver con el tema de la justicia. Y para mí la segunda venida primero se da en el corazón de los hombres. Eso que dice, si no estoy mal, Pablo en Corintios, tú me corregirás, cuando dice que primero las primicias, luego los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Entonces, ahí está hablando de 3 etapas. La primera etapa habla de las primicias, que son aquellos seres humanos que despuntan primero, que logran un proceso de despertar, de transformación, de salvación, llámele como usted quiera, que logran despuntar, se adelantan a su tiempo, ahí es donde entra la cuántica espiritual y logran un proceso de transformación. Hombres excepcionales a nivel espiritual. Luego dice los que son de Cristo en su venida. Entonces, ser de Cristo en su venida, ¿qué es? Haber estado en una religión, porque en este momento, bueno, tú y yo no estamos en ninguna de las religiones oficiales, obviamente. Haber estado en una religión o haber forjado una condición interna basada en una fuerza crística a través de los conocimientos que Jesús enseñó. Es decir, cuando Jesús hablaba un hombre que tenía todas las capacidades universales para contener la fuerza del Cristo en un cuerpo físico. Y cuando Jesús hablaba, enseñaba, cuando Jesús mostraba el amor, el perdón, era un hombre conectado al Cristo. Entonces, bueno, quizás obviamente tú tienes un concepto distinto de lo que es el Cristo, pero cuando se habla del Cristo se habla de la ley del principio, la ley original que creó los universos. Jesús la contenía, por eso podía hacer todo lo que hacía. Era un hombre perfecto en todos los sentidos. Y Jesús vino a enseñarle a la humanidad, esa humanidad corrompida que tú nos estás explicando ahorita, desconectada de esa primera fuente, vino a enseñarnos cómo se hace para que un hombre pase de estar en esa desconexión a convertirse en un Cristo viviente. Entonces por eso decía, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que crea puede ser de creencia, pero también puede ser de crear. El que crea en su interior una condición nueva, un hombre nuevo. Entonces luego dice, los que son de Cristo en su venida y luego el fin. Y bueno, ya cuando habla del fin, puede interpretarse como los acontecimientos que fueron anunciados. Y dentro de ese fin podría estar un proceso de justicia planetaria. De hecho, el Apocalipsis lo habla, ¿no? De los elementos se van a mover gracias a que viene una justicia luz al planeta Tierra. Pero entiendo, ¿no?, que esa justicia luz tiene que ver mucho con lo que el ser humano haga para ser digno, ¿no?, de esa justicia. Entonces quería preguntarte, ¿consideras de alguna forma que el proceso de la segunda venida puede tener alguna dimensión interna en el hombre? Creo que la segunda venida no, pero el reino de Dios sí. Mira, Jesús enseñó a orar, venga tu reino, pero no así, sino venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, como se hace en el cielo, así también en la tierra. El problema nuestro es que estamos preparándonos para una segunda venida cuando lo que Dios quiere es morar en nosotros, porque el reino de Dios es todo lugar donde está el rey de ese reino.
Y si en mi corazón yo recibo al Rey, que es Cristo, entonces en mí comienza a forjarse el reino de Dios y comienza a colonizarse la tierra de personas llenas del reino de Dios, en donde esas vidas se hace la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que el nombre de Dios sea exaltado y de esa manera el hombre comprenda de dónde vino y cuál es su destino. No vinimos de la oscuridad, vinimos de la luz y nuestro destino es la luz, y la luz es hacer el bien a los demás. Pero nosotros estamos en oscuridad porque, aunque somos religiosos, vivimos practicando cosas egoístas y pensando solo en nuestro beneficio y no en el de los demás. Por otro lado, cuando Cristo venga, decías tú, viene a recoger los que son de él en su venida. Ahí yo quiero decir algo, un concepto muy propio, respetando el de Salem y el de la mayoría de cristianos. Creo que los que son de Cristo son todos. Es decir, Cristo, al morir en la cruz, compró a la humanidad con precio de sangre. La compró y toda la humanidad es de él. Y así como el padre del hijo pródigo, aunque su hijo se fue y se le gastó la herencia y se portó como un hijo del mal y de la oscuridad, ese padre nunca dejó de considerar a su hijo como hijo. Cristo tampoco deja de considerar a los más malos como hijos, aunque sean rebeldes, y los viene a buscar y los viene a reclamar, porque no son del diablo, no son del mal, son de él, y él sabrá qué hacer con ellos. No matarlos. Justicia no es matar, justicia no es acabar con la vida, justicia es colocar a la criatura donde siempre debió estar y cumpliendo la función que siempre debió cumplir. Ese es mi concepto. Obviamente difiero con muchos, pero es mi concepto y lo presento. No, totalmente respetable. Ahora que hablabas de la justicia, ¿no? Y de esa ira de Dios que muchos hablan, ¿qué consideras que existe la ira de Dios? Bueno, la Biblia lo menciona. Hay un comportamiento de esa ira, entre comillas, en el Antiguo Testamento, y también hay pasajes en el Nuevo Testamento que hablan de un proceso muy fuerte, ¿no? Donde el mismo Jesús pues hablaba de esa justicia, de que no quedará piedra sobre piedra. ¿Consideras que la ira de Dios es un concepto parecido a la ira humana, es decir, llenarse de rabia, de cólera y destruir a los enemigos? ¿Cómo percibes tú eso? No, eso es un concepto muy humano y creo que por eso yo digo que la Biblia hay que leerla siempre bajo la dirección del Espíritu Santo, la guía del amor. No creo jamás en ese Dios airado que quemó a los hijos de Aarón. Ese para mí no es Dios. No creo que haya pasado, creo que es un constructo, un relato. La ira de Dios para mí es perfecta. Mira, la ira de Dios es así. Natanael tiene hijos y si alguien viene a pegarle a mi hijo, se desata mi ira. Pero ojo, la ira de Dios no se desata contra el ofensor, sino contra la actitud del ofensor. Por tanto, no se va a levantar para matar al que va a venir a matar a su hijo, sino que se va a meter. No, a mi hijo no lo mata. Y ojo, si la persona es tan violenta, me va a matar a mí, pero yo no lo voy a matar a él, porque si no, entonces yo actúo como el ofensor. Voy a actuar matando, me vuelvo ciego. Eso fue lo que hizo Jesús. Y por eso la muerte de Jesús en la cruz es la manifestación más perfecta de lo que es la ira de Dios. Jesús se puso en medio y recibió el castigo que merecía yo, que merecía la humanidad, lo recibió él. Ahora pregunto, ¿Jesús tenía poder para defenderse? Según lo dice la Biblia, tenía todo el poder, pero no usó. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores vendrían y pelearían, porque los reinos de este mundo pelean con espada, pero mi reino no es de este mundo y por eso mis servidores no pelean, no me defienden, porque yo voy a matar a la muerte muriendo. Jesús mató a la muerte, conquistando el reino de la muerte, descendiendo al reino de la muerte y llevando la mansedumbre, la misericordia, el amor y la abnegación. Teniendo poder, lo mantuvo bajo sujeción. No actuó con violencia contra esas personas que actuaron con violencia contra él. Por tanto, para mí la ira de Dios es estar enojado contra lo que le hace el mal a la creación, sin tocar la creación, sin matar la creación, porque si no, Dios actuaría como actúa el pecado, matando. Y Dios no se rebaja. Interesante esa postura que nos comparte sobre la ira. Coincido en muchas cosas y bueno, quiero compartir también cómo lo veo yo, el tema de esa ira, ¿no? Que es un término que está ahí y creo que no es el término correcto. Yo prefiero llamarle justicia. Yo veo esa supuesta ira de la siguiente forma, ¿no? A nosotros como humanidad se nos han hecho advertencias durante miles de años. Para corregir, para salir del error.
se nos han hecho advertencias y las profecías hablan que al final del tiempo van a ocurrir unos eventos tan fuertes que algunas profecías a eso le llaman la ira de Dios. Entonces tú ponías el ejemplo del padre con el hijo, ¿no? Yo lo veo de esta forma. Yo tengo a mi hijo y si yo veo que mi hijo se está portando mal, obviamente yo voy a llamar su atención para que deje de hacerlo. Entonces le digo una vez, hijo, no hagas eso, por favor, que te vas a lastimar o eso no se hace. Le digo la segunda vez, esas son las advertencias proféticas. Le digo la tercera vez y yo en mi misericordia espero un tiempo para que él recapacite. Entonces, como yo veo que lo que está haciendo mi hijo le hace mal y se va a destruir, ahí es donde entra, bueno, lo que tú decías, que hay una intervención. Entonces yo veo esa ira como la intervención de la justicia en un tiempo-espacio en concreto. Entonces yo tomo a mi hijo y para que no siga lastimándose, para que no siga haciendo aquello que le es perjudicial, ya le pego un regaño más fuerte, lo corrijo, si es necesario darle una palmadita, se la doy y le digo, mijo, aprenda que por ahí no es. Y ahí él reacciona. Pero no lo vas a matar, ¿no? No, claro, no, por supuesto. No, estoy poniendo el ejemplo para que se entienda cómo funciona. No, yo te entendí perfectamente, sí, claro. Porque hay personas que llevan el ejemplo al extremo. No, el tema de esa ira que se mostraba, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que si no le seguían lo que él decía, arrasaba con todo. Creo que no estamos hablando de ese punto, no estamos hablando de un proceso de justicia, de intervención para llamar la atención en un tiempo-espacio específico de la humanidad. Es decir, corregir, exacto. Voy a poner otro ejemplo con la naturaleza. Si tú construyes una casa cerca a un río, habrá algunos momentos que el río se crece, ¿no? Entonces la naturaleza te está advirtiendo que el río se va a crecer y que en algún momento tu casa puede correr peligro. Entonces tú vives ahí, ves que se creció una vez, se te metió un poquito el agua, ahí está la advertencia de la naturaleza. La segunda vez se desbordó, tú seguiste ahí de terco, no construiste tu casa más alejada y cuando viene la tercera vez el río se crece y te destruye la casa. Ojo, el río no tiene rabia contra ti, no tiene odio contra ti, sino que es un proceso natural que si tú te colocas en el medio, claro, y si tú te colocas en el medio, pues obviamente te va a perjudicar. Pero el río no siente ningún tipo de emoción negativa contra ti. Eres tú que no quisiste reaccionar y cuando llega ese proceso de justicia, porque el río está haciendo justicia en su cauce, entonces ahí pues vas a decir, ay Dios mío, ¿por qué me castigaste? Y no, realmente no es así. Muy bien, Salim. Debo decir algo porque sé que muchos de tu audiencia van a decir, oye, qué ilógico o qué ridículo, Natanael, decir que si alguien le va a pegar a su hijo se va a meter y no va a hacer nada. No, yo no digo que yo no haría nada. Yo creo que yo me enciendo en ira. No, tú sí, porque tú estás hablando de Dios, ¿no? Claro. Correcto. Claro. Yo me encendería en una ira animal, sí. Pero esa ira animal traería más violencia. Claro. Porque después vienen otros a vengarse. Entonces, pero Dios no actúa así. Miren, paréntesis. En el Antiguo Testamento dicen los cristianos literalistas y fundamentalistas, que tienen todo mi respeto porque lo deben hacer, esa es su conciencia, tienen derecho. Dicen que Dios mandó a Israel a matar a los paganos porque eran gente bruta, mala, casi animales, que no entendían nada. Y por tanto Dios mandó a matar incluso a sus hijos porque si los dejaban con vida, corría peligro Israel. Esa es la excusa, que para mí malísima. ¿Por qué lo digo? Porque el Dios que vino a representar a Jesús y a mostrarnos, no le dijo a los discípulos, cojan espada y defiéndanse para que prediquen el evangelio y para que sean protegidos. Vayan y maten a Roma porque si no, Roma los arrasa a ustedes. No, les dijo, vayan y sean humildes, sean mansos. Sí. Incluso la mayoría de los apóstoles murieron mártires y ninguno de ellos se defendía. Más bien bajaban las espadas y oraban a Dios, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Gran diferencia. Y Dios no cambia, para reflexionar. Interesante eso que aportas. No, y ahora que decías lo de lo que ocurría en el Antiguo Testamento, con lo que estas personas dicen, o basado obviamente en lo que está allí, de cómo se arrasaban pueblos enteros y a los hijos para que no tuviesen venganza hacia el futuro. Algo que 2000 años después seguimos viendo, por ejemplo, con lo que ocurre en Israel. De hecho, íbamos a hablar de ese tema, pero sabemos que es un tema complicado y bueno, digamos que podrías lanzar aquí opinioes que podrían ser un poco polémicas. Podemos hablar un ratico. No quería que todo el tema fuera de eso, pero si quieres hablemos un tanto y yo te digo mi opinión. Bueno, ¿qué consideras tú? ¿Cuál es tu visión de lo que está ocurriendo? ¿Consideras que lo que hace el pueblo de Israel es lo correcto? ¿Se están basando en Dios?
¿O qué es lo que tú consideras que ellos están haciendo allí? Bueno, no estoy de acuerdo con la guerra desde ningún punto de vista. La guerra no puede ser aprobada por un cristiano que crea en la paz. Y Cristo dijo, bienaventurados los pacificadores porque serán llamados hijos de Dios. Yo no podría apoyar la guerra desde ningún punto de vista. Ellos han dicho que se están defendiendo, que nosotros hablamos sin saber, que no entendemos cómo ellos han sido maltratados desde sus flancos y cómo jamás se ha venido aprovechando tanto de la vulnerabilidad de algunas personas en Israel, y entonces ellos tienen que hacer justicia y que para eso incluso les toca matar vidas inocentes. No estoy de acuerdo con eso. Creo que si uno cree en Dios y cree que Dios actúa para proteger, si uno actúa de buena fe, entonces uno debe evitar la guerra y hacer las paces, siempre. Así que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo Israel. Tampoco estoy de acuerdo con lo que hizo Hamás con Israel desde ningún punto de vista. Eso es lo que pienso de la guerra en ese lugar. Ahora, ¿por qué consideras que ellos actúan así? ¿Qué mueve al pueblo de Israel a actuar de esa forma? ¿Qué es lo que, digamos que cuál es la ley que ellos están siguiendo? Porque ellos no siguen leyes internacionales. La ONU se pronuncia, las potencias se pronuncian y ellos no comen de nada. De hecho, Netanyahu hace poco hizo una declaración diciendo, nadie nos va a detener. Y somos el pueblo de la luz. Y somos el pueblo. Exacto. Y bueno, y sacan sus profecías, sacan sus mandatos de su Dios. ¿Consideras que esa actitud de ellos realmente se están basando en el Dios verdadero o crees que están en un error? Bueno, primero no lo voy a condenar porque creo que yo haría lo mismo, pero el hecho de que yo hiciera lo mismo no hace que la situación sea buena. Es decir, si un vecino viene a meterse en mi casa, yo le pego, la verdad. Creo que sería mi reacción. Espero que no. Yo siempre le oro a Dios, Dios mío, que cuando se suscite una situación que me lleve a ser violento, dame paz, ayúdame a ser pacifista. Pero pues naturalmente pienso que yo reaccionaría naturalmente, como humano, casi animal, como actúa uno cuando tiene ira. Entonces no los condeno, pero no puedo decir que están actuando bien, pero tengo que decir que seguramente yo haría lo mismo. Entonces, también otra cosa debo decir, muchos evangélicos apoyan a Israel y dicen, el que se mete con Israel, Dios hace juicio y Dios usa a Israel como su espada para matar a esas naciones. Completamente en desacuerdo. No interpreto a Dios de esa manera y creo que los que lo interpretan así están basados en el Antiguo Testamento y están negando la eficacia de la enseñanza de Cristo, quien dijo que a nuestros enemigos le hiciéramos el bien, quien dijo que si alguien nos hacía el mal, lo bendijéramos y le diéramos de comer y le diéramos agua. ¿Qué diferencia? Así que no puedo justificar con la Biblia esa actitud, pero tampoco los condeno porque digo, seguramente yo haría lo mismo y estaría bajo la misma condenación. Pero cuando dices que harías lo mismo, porque cuando uno ve lo que sucedió, por ejemplo, ponías lo del vecino, ¿no? Supongamos que llega el vecino y te rompe una ventana. El vecino te atacó, ¿verdad? Cuando dices que harías lo mismo que ha hecho Israel... La ventana, no, eso no lo haría, ¿no? Porque la ventana a mí yo la arreglo. Pero si, no. Si se mete con una hija mía, si me mata una hija mía, un hijo mío... Bueno, vamos a suponer que te golpea un hijo. Lo golpeó. Bien. Cuando dice yo haría lo mismo, comparándote con Israel, lo que ha hecho Israel después de que le golpearon al hijo fue ir hasta la casa, violar a los hijos, acabar con ellos, quemar la casa, golpear a la mujer. Sí, desproporcionadísimo. Entonces, no haría en ese nivel, pero igual haría algo que no sería bueno, porque sería pegarle al otro y tampoco es bueno. Pero no, sí está desproporcionado, aunque yo no me consta que hayan violado niños. No sé si Israel violó. No, yo pongo en el ejemplo de los vecinos, porque no hay información que ellos hayan hecho eso, pero bueno. Han matado niños inocentes, sí. Sí, claro, sí es verdad. Ya va casi por 10,000. Horrible, eso sí es horrible y no lo puedo justificar. Yo no condeno a nadie porque no tengo la autoridad moral, pero no puedo decir que eso está bueno, no lo puedo aplaudir y no puedo decir que está de acuerdo en la Biblia porque no lo está. Yo ahí obviamente tengo una opinión más polémica, tú lo sabes. Los cristianos consideran a Israel como el pueblo elegido, ellos se llaman a sí mismos como el pueblo de la luz. Yo considero todo lo contrario. Para mí son el pueblo descendiente de la serpiente, los responsables de toda la maldad del mundo. Y yo, si bien, como tú decías, no tenemos la autoridad para juzgar, yo diría que no tenemos la autoridad para juzgar a otro ser humano. Pero cuando hablamos, porque para mí no son seres humanos los que hacen esto, pero cuando hablamos de demonios, desde mi punto de vista, yo me atrevo a juzgarlos y bueno, y denunciarlos lo más que pueda porque yo respeto los espíritus humanos, pero las entidades no podría. De hecho, mira que cuando Jesús caminó hace 2000 años,
Jesús era muy respetuoso de las personas, no se metía con las personas, no señalaba a nadie, al contrario, tenía mucha mansedumbre, incluso con la adúltera, con el cobrador de impuestos. Él se relacionaba con todo el mundo y siempre tenía palabras de aliento, así sea que tú fueses una persona que estuviese por el mal camino. Pero a la hora de enfrentarse al Sanedrín, cuando tuvo que ponerle los puntos sobre las íes, le dio con todo, porque Jesús sabía lo que son. Le llamó serpientes, lagartos, bueno, les dijo hasta de que se iban a morir, porque Jesús sabía quiénes eran ellos. Y por eso terminó como terminó, en la cruz, porque estos señores, pues, ya sabemos cómo actúan. Yo tengo, pues, una visión más polémica, tú lo sabes, todos los videos que he hecho, y bueno, mi respeto no lo tienen de ningún punto de vista, y siempre que pueda denunciarlos lo voy a hacer, porque lo que han hecho, no solamente contra los palestinos, sino si miramos a la historia completa, lo que han hecho no tiene nombre. Y caerá la justicia sobre ellos, porque de hecho está anunciado. Así que bueno, es un tema polémico, tú sabes que es un tema polémico que evidentemente yo creo que tú y yo coincidimos en algo. Ninguna manifestación de violencia podemos respaldarla, podemos aplaudirla, ya sea de parte del pueblo palestino hacia ellos o de ellos hacia el pueblo palestino. Porque también lo que hizo el grupo de Hamas también estuvo mal. Horrible. Pero bueno, la respuesta es que no tiene ningún tipo de sentido. Está siendo desproporcionada, sigue siendo desproporcionada, muy horrible. Totalmente. Es que mira, si tú comparas, si no estoy mal, del lado de Israel van 200 fallecidos, aproximadamente. Del lado de Palestina van más de 20.000. Mucho. Entonces, ahí donde tú te das cuenta que no, esto ya dejó de ser una respuesta a convertirse en un genocidio. Bueno, muchos van a decir en este video, entonces, Natanael, ¿cómo vas a hablar de la salvación de todos si Israel es así de malo? Salim no está de acuerdo con el punto de vista mío, pero él es tan tolerante que me permite decirlo en su canal. Yo creo que finalmente el amor gana, y creo que ninguna condición de maldad es absoluta. En cambio, la condición del bien sí es absoluto, porque lo que Dios creó puede ser eterno y es eterno, pero lo que el hombre ha creado, que es el mal no fue creado por Dios. Si no fue creado por Dios, no puede ser eterno. Por tanto, toda persona que tenga maldad puede ser sanada. Eso es lo que pienso y es mi esperanza. Así es. Bueno, una pregunta. ¿Tú consideras que luego de esa salvación que tú nos has compartido, que entiendes, ¿dónde va a ir la gente? ¿A un cielo? ¿Van a volver al planeta? ¿Qué entiendes tú de eso? ¿Qué va a pasar después de ese proceso de salvación? ¿Qué va a pasar después de aquellos que, bueno, ya fallezcan, dejen este plano físico? Porque tú no crees en la reencarnación. Entonces, ¿qué ocurre después, desde tu punto de vista? Han venido falleciendo muchos. Creo que hay un ámbito espiritual. Tengo varios pensamientos, varias teorías. Una de esas teorías es que nos convertimos en entes espirituales del bien para ayudar a personas con las cuales tuvimos relación, pero no poder contactar. O sea, no hay comunicación, pero sí hay influencia del bien, hay cierta protección para ayudarlos mientras estamos en esta tierra. Digamos así, cambiamos turnos, vamos al cielo, volvemos y protegemos y ayudamos a la gente con la que tuvimos alguna relación o a la que le hicimos algún daño. Tenemos que hacerle un bien espiritual. Ojo, esto es mío, es mi concepto, no es nada bíblico. Ese es un concepto que tengo, pero cuando ya se acabe este mundo y este orden de cosas, todos volveremos en carne y hueso a la tierra, a poblar la tierra, todos. Y pues el Señor permitirá que la tierra sea suficientemente grande para que todos quepamos y viviremos en un mundo idílico, bello, precioso. No consideras el cielo eterno, ¿no? Ese que predican algunas religiones evangélicas que, bueno, van al reino de los cielos y ahí están por toda la eternidad con Dios. O sea, refiriéndose al cielo de los cielos allá arriba, ¿o qué? Sí. Porque el reino de los cielos tiene una diferente interpretación. El reino de los cielos es que Cristo es el rey donde Él esté. O sea, si está aquí, aquí está el reino de los cielos. Donde está Cristo, ahí está el reino de los cielos. Sí, no, yo te preguntaba era por tú sabes que en algunas corrientes se dice que una vez fallezcan, sean arrebatados, se dé la segunda venida, van a irse para el cielo, es decir, donde está el trono de Dios, con los ángeles, todo esto, y allí vivirán eternamente. ¿No consideras que sucederá así? Yo creo que volvemos a la tierra, pero podremos viajar por todo el universo. Sí, creo eso. Ir a donde queramos ir. Ok, interesante esa postura. Primera vez que la escucho, ¿no? Porque, bueno, tú ya no haces parte de los adventistas, obviamente has desarrollado ideas propias, interpretaciones propias que son válidas y, bueno, seguramente muchos dentro de la religión no estarán de acuerdo, no estarán de acuerdo contigo. Loco, me llevan
me van a decir loco. Pero no, yo feliz de que me digan loco, pero tener la libertad de pensar por mí mismo. ¿Has tenido problemas luego de que saliste? Es decir, comentarios, personas que quizás te hayan tratado mal después que saliste de los adventistas. ¿Hubo mucha presión para ti después? Porque tú seguiste con el canal y eso para ellos es una herejía. Sí, me decían que debía cerrarlo porque el canal prácticamente era adventista, ya que ellos lo habían hecho crecer. Y yo, no, sálganse, pero no lo voy a cerrar porque este canal me lo dio Dios. Y sí, muchos se fueron. De hecho, ya mis canales los ven muy poquito, la gente los ve muy poco. Pero aunque lo ven poco, sí hay buenos insultos. Me gusta contar poco esto porque buenos dicen, insultos. ay, se hace la víctima. No, esto no es ninguna víctima, es lo que pasa y punto. Pero yo no como de eso no me desanima, yo sigo feliz, miro hacia con la cabeza bien, la frente bien en alto, miro el futuro con optimismo, la vida es hermosa, maravillosa. Me dicen de muchos, tienen una creatividad para insultar impresionante. No, pero ojo, no son todos los adventistas, la mayoría de adventistas son buenas personas, Salim. La mayoría son amables, nobles, pero los que hablan más fuerte son las personas más inadaptadas, que son inmaduras espiritualmente hablando. A mí me pasa lo mismo, el tema de los insultos por comentarios, bueno, pero ya tantos años, ya estoy acostumbrado. Porque mira, en un video el 90-95% de comentarios son positivos, pero hay un 5% que hacen ruido. Son bastante ruidosos porque te insultan, bueno, denigran. Y yo me lo tomo con, digamos, de una manera alegre. Incluso hasta bromeo con ellos, le escribo, pero si no estás de acuerdo conmigo, ¿para qué me ves? O sea, yo digo, si a mí algo no... Yo, por ejemplo, hay canales que no los veo porque no estoy de acuerdo. Y yo no me voy a poner a insultar a la persona que está... Sin necesidad. O sea, eso no tiene sentido. Yo no concibo perder mi tiempo escribiéndole un mensaje agresivo a una persona de un canal que no me gusta. Simplemente no lo veo. Pero bueno, la gente es libre de expresarse y bueno, eso, cuando uno ya comienza en estas plataformas públicas, tienes que estar preparado para eso. Sí, soportarlo. Pero yo lo borro. Yo bloqueo a toda esa poca gente porque no... Lo que pasa es que antes era un 5%, ahorita es un 40, 50% de insultos. Sí. Ya es demasiado. Y entonces no se puede permitir. Eso es peligroso. Pero vienen... No, a mí me han amenazado y de todo. Pero vienen... Esos comentarios vienen de cristianos evangélicos, sí, adventistas. Claro. Y usan la Biblia para decirte que mejor te fuera amarrarte una piedra de molino al cuello y echarte al mar porque lo que te viene va a ser candela. En estos días alguien me escribió en vivo, ahí públicamente, dentro de poco te va a caer un juicio del Señor, prepárate porque lo que te viene va a ser duro. Eso fue hace como 3 meses. Y bueno, wow. Uno tiene que prestarle atención a eso. No, a mí me han dicho de todo, sobre todo cuando me meto con Israel, es impresionante. Sí. Ahí sale el me dan durísimo y bueno, ni modo, porque... como yo les digo, al final, si estás aquí viendo y comentando, tienes que entender que es el canal lo manejo. Chávez, ¿no? ¿Cómo? Te sacan lo de Chávez. Lo de Chávez, sí. Que se metió con Israel y después... Le dio cáncer. Sí, exacto. No, y esa es una creencia que se tiene, ¿no? Que el que se meta con Israel le va mal. Una creencia firme. Y yo les digo, mira, primero estás en mi canal, yo miro aquí qué hablo, qué digo. Y eres libre de comentar, pero tus comentarios no van a cambiar mi opinión. Entonces, pero bueno, no les respondo a todos, porque yo también tengo un filtro en los comentarios, pero no tanto. Los que son demasiado ya ofensivos sí los elimino porque no quiero darle voz a esa gente que escribe con odio. Pero de resto, pues, ahí tú ves un video en los comentarios y verás que me dicen de todo. Pero bueno, es lo que hay. Y bueno, no, llevamos aquí 1 hora de conversación en el tema de la sal. Sí, claro. Es que estos temas son interesantes. Mira que no importa si no estamos de acuerdo. Y de hecho, yo siempre se lo aclaro a las personas porque este es el formato podcast. Y yo aquí invito pues cualquier persona que piense diferente, que tenga cualquier doctrina. No sé si viste un video que hice, un podcast con un ex satánico. Wow, no lo vi. Sí. Hay que verlo. Sí, él compartió, ahora es cristiano, ahora es evangélico, pero nos compartió su historia de vida impresionante. Yo tenía los pelos de punta porque me dio hasta miedo en un punto de él, porque las cosas que decía eran muy fuertes, sobre ya los ritos internos, las cosas que se veían, bueno, eso no, y yo lo traje aquí, no tengo ningún problema en conversar, porque a mí me gusta mucho escuchar las opiniones de las personas, porque yo aprendo. Hay gente que
quizás tiene una postura muy radical y dirán, seguramente lo pondrán en los comentarios, no, ¿para qué llevas a Natanael si él es evangélico? No tiene nada para enseñarnos. Y eso es falso. Eso es falso. Siempre podemos aprender de algo. Siempre. Entonces hay que estar siempre abiertos porque al final nosotros aquí hablamos de temas, de conceptos, de ideas, pero somos seres humanos, somos hermanos. O sea, eso no va... las ideas que tengamos no deben distanciarnos. Así que mi hermano, yo creo que podemos dejarlo hasta este punto. No sé si quieres aportar algo más. No, solamente darte gracias, Salim, por tu tolerancia, por tu respeto, también por tu poder de síntesis. Cuando yo estaba hablando pensaba que no estabas prestando atención, pero luego que tú hablabas, yo decía, oye, resumió perfectamente la esencia de lo que yo estaba queriendo decir. Así que gracias por ese poder de síntesis, por tu capacidad también de expresar tus ideas, que aunque yo no estoy de acuerdo con ellas, siempre me quedan muy claras y digo, qué bien las sustenta. Así que gracias, Salim. Gracias a tu público y gracias también a la gente de mi canal que va a escuchar este video y que van a decir, bueno, lo que Salim dice no me parece, lo que Natanael dice tampoco, pero me pareció muy buena la coinonía que tuvieron, fueron amigos, fueron hermanos y mostraron una vez más que se puede estar en unidad a pesar de pensar diferente. Sí. No, yo estaba aquí escuchándote atentamente, lo que pasa es que yo tengo el computador de frente, yo te estoy viendo aquí y no miro a la cámara, sino que te estoy mirando a ti en el computador. Entonces, no, porque ya aquí tú ves como si te estuviera mirando, pero yo realmente te miro aquí en el portátil. Entonces, por eso parece que estuviese haciendo otra cosa, pero estoy ahí escuchándote atentamente. No, me daba cuenta cuando hablaba, yo decía, prestó total atención porque, wow. No. Sí, lo que pasa es que yo te tengo aquí, porque tú me estás viendo, obviamente por el computador también, pero tú tienes la cámara de frente. Tú tienes la cámara de frente, entonces yo la tengo diagonal por el espacio que tengo aquí, entonces pareciera que estuviese haciendo otra cosa, pero no, yo te estoy mirando aquí en el portátil, aquí te estoy mirando de frente y no, ha sido una charla muy interesante, agradecerte una vez más por aceptar la invitación, ya sabes que eres bienvenido al canal, cuando quieras venir por acá a conversar. Y nada, saludar a toda la gente del canal de Natanael, los que estuvieron aquí conectados, escuchando esta plática. Un fuerte abrazo para todos. Ya pronto estará con nosotros Salim en un debate muy interesante. Wow, va a estar buenísimo. Así que prepárense, va a haber un debate aquí sobre si Jehová es el diablo, con Salim y Juan Miguel. Buenísimo el debate. Ok, ahí estamos pendientes para ver cuándo lo hacemos y si será un tema que a la gente le va a gustar mucho seguramente. Bueno, no es nada más por el día de hoy. Agradecerles a todos. Si este video les gustó y nos quieren regalar un like, adelante, sea bienvenido. La suscripción tanto a mi canal como al canal de Natanael. Bueno, tú tienes como 3 canales, no sé cuál decir. ¿En cuál lo vas a montar En Defensa de mi Fe. En Defensa de mi Fe. Ese es el canal de Natanael. Si quieren suscribirse también pueden hacerlo y compartir esta información que yo sé que a mucha gente le va a gustar. No es nada más por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video.